Hola, buenas noches o buenos días a todos o tardes dependiendo del horario en que me estén viendo. Es un motivo de gran bendición poder estar nuevamente con ustedes. Continuamos nuestro estudio de la Torá. Esta vez vamos a analizar el segundo mandamiento, Shemot 24, que dice: no te harás ninguna imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas bajo la tierra. No te postrarás delante de ellas, ni las honrarás. Porque yo, Yahweh, soy un Elohim justo, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que trato con misericordia, con generosidad, por 1000 generaciones a quienes me aman y guardan mis mandamientos. Así dice el mandamiento en general. Hoy vamos a ver el significado de este mandamiento y con la ayuda del Creador esperamos que lo que aquí se exponga ayude verdaderamente a la humanidad para que podamos comprender de mejor manera al Creador, porque es posible conocerle, porque es posible recibir de él revelación, porque es posible entender las escrituras y sobre todo es posible estar en la presencia del Creador. Lo primero, dice la escritura: no hagas para ti imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en aguas debajo de la tierra. Vamos a analizar eso. Las imágenes. No solamente el texto se está refiriendo a que está prohibido hacer imágenes físicas talladas, tales como imágenes de madera, de piedra, de metal. Por supuesto que eso está prohibido y no es correcto hacerlo, pero el texto o el misbot va mucho más allá de esta situación. Hay personas que no soportan que se hable de este tipo de mandamientos. Por ejemplo, sacan como excusa que cuando se hizo el Beit HaMikdash en el desierto, cuando se hizo el Mishkan la primera vez, dentro de las cosas que lo componían estaban las dos imágenes de dos querubines, y que por lo tanto lo que ellos llaman las imágenes de tipo religioso no son en sí prohibidas tenerlas. El asunto no es así. El asunto es que el Beit HaMikdash o el Mishkan era una copia de lo que hay arriba en el cielo, porque el Creador pretendía, quería y aún quiere, pretende y lo va a hacer, habitar en la tierra junto con los seres humanos. Si bien es cierto que el rey Shlomo ben David de Israel dijo con mucha certeza, con toda verdad: he aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, mucho menos la casa que yo estoy edificando. Pero el Creador de los cielos y la tierra quería que el ser humano recordara que los seres celestiales, leales al Creador, que aquellos que en el reino celestial practican la justicia, están muy cerca de los seres humanos, interactúan con los humanos para enseñarle a la humanidad a conocer al Altísimo. Cuando el mandamiento me dice a mí:
no te hagas ningún tipo de imagen ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Esto va mucho más allá de simplemente hacer imágenes de ángeles o de otro tipo de seres que moren en las alturas celestiales. Está estrictamente prohibido, repito, ese tipo de imágenes, pero va mucho más allá. ¿A qué me refiero? Cuando el ser humano comienza a aprender, comienza la etapa de aprendizaje. El ser humano adquiere a través del aprendizaje algo que se llama conceptualización, los conceptos, las ideas. Entonces aprende por medio de símbolos. El problema está cuando el ser humano toma esos símbolos, los fabrica para sí mismo, los guarda en casa y se inclina delante de ellos. El ser humano es tendiente a inclinarse ante los objetos, ante las imágenes, los conceptos y las ideas. En el caso del Altísimo, el Ser Supremo es tan maravillosamente superior a todo que no es correcto que el ser humano trate de representarlo ni por medio de símbolos como estrellas, como la luna, como el sol, ningún tipo de astro. Tampoco es correcto representarlo por ningún tipo de figura representativa humana, ni animal, mucho menos. Y en cuanto a los conceptos y las ideas, pues no siempre lo que el ser humano se imagina o piensa sobre el Altísimo es correcto. Por ejemplo, los griegos, los romanos, los babilonios, la cultura del Indo, en Japón, en China, en diferentes lugares tienen un concepto sobre la divinidad muy diferente. Si nosotros vamos, por ejemplo, a la cultura griega, para ellos la divinidad se embriagaba, tenía relaciones sexuales con mujeres, engendraba hijos en las mujeres, para ellos Zeus, Dios, tomaba forma de toro, de águila. En el caso de la civilización del Indo, en el caso de la civilización de Babilonia o de Asiria, representaban a los seres divinos, a lo que ellos llamaban dioses, como toros, como centauros, como minotauros, entre otras cosas. Entonces la escritura dice que no debo representar al ser divino con nada que haya aquí en la tierra, ni con nada que haya en los cielos, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. Pongo un ejemplo, el caso de la civilización, el pueblo filisteo, los Plishtim, que para ellos su divinidad era mitad pez, mitad hombre. ¿De dónde lo sacaron? Ellos eran griegos. El dios de los mares de los griegos, Poseidón, es un ser que es mitad pez, mitad humano. Si nosotros vemos a los griegos, el padre de los dioses griegos, Cronos, practicaba el canibalismo, antropofagia. Zeus durante un tiempo también
lo hizo. Ellos lo hacían. Entonces, los conceptos o las ideas que tiene el ser humano acerca de cómo debe ser la divinidad son sujetos a mucho cuestionamiento, y por eso muchas personas en la antigüedad se rebelaban o se oponían a este tipo de conceptos. De hecho, durante mucho tiempo siempre se han presentado personas que han cuestionado este tipo de representación del ser divino. Como tal, por ejemplo, en Grecia, de donde nace la palabra ateo, no necesariamente el ateo es aquella persona que niega la existencia por completo de un ser divino. Etimológicamente hablando, es la persona que se opone a un concepto o idea específico de la divinidad, porque el ser divino es más allá de todas las cosas, trasciende. Entonces yo no puedo encasillarlo definiendo al creador con algún tipo de representación, sea humana, sea animal o sea astral. Hay muchas culturas a lo largo de la historia de la humanidad que para ellos el sol es una divinidad, el sol es un dios. El sol no es un ser divino, es un astro y está limitado por el espacio y está limitado por el tiempo, porque va a llegar un momento en el que el sol dejará de existir. Por lo tanto, no representa la divinidad, solo que por cuanto resplandece y por medio de su calor no solo ilumina, sino también fortalece la tierra para ayudarle a producir frutos, pues entonces muchos pueblos piensan que el sol es un dios. Pero no necesariamente, no es así. Entonces, la divinidad es algo que va mucho más allá de un concepto o una idea. El día que el ser humano pueda definir al ser divino a través de una representación física, de una representación material, el ser divino deja de ser divino. Dice la Escritura: es más alto que los cielos, ¿cómo lo conocerás? Es más profundo que el abismo, ¿cómo lo comprenderás? En Yasayahu 66, por ejemplo, hablando del Creador, dice que el cielo es su trono, los Shamaim son mi trono, y la tierra es el escabel para mis pies. ¿Dónde está pues la casa que ustedes me van a edificar? La divinidad no puede ser encerrada en casas, en templos, en ermitas, en parroquias. No. El ser divino no puede ser contenido por la materia. Dice la Escritura: el Elohim de Israel no es hombre, ni es hijo de hombre para que cambie de opinión. Hay algunos que dicen es imposible que el ser divino se manifieste como hombre, basándose también en esta declaración del profeta Shemuel: el Elohim de Israel no es hombre ni es hijo de hombre para que cambie de opinión. El profeta Shemuel no quiso decir que fuera imposible para el Todopoderoso manifestarse como un ser humano. Lo que está diciendo es que la naturaleza del Todopoderoso no es semejante a la naturaleza humana. El ser humano cambia de opinión fácilmente. El ser humano cambia de opinión rápidamente. Un día pensamos una cosa, después pensamos otra. El Creador de los cielos y la tierra va mucho más allá de eso, va mucho más allá de las opiniones, va mucho más allá de los conceptos y las ideas. Es supranatural. Está por encima de la naturaleza.
El ser divino es suprarracional, es decir, supera la razón, los conceptos y las ideas del ser humano, como diría Demócrito, el mundo de las ideas de Platón. No puede ser representado por nada que al ser humano se le ocurra. El ser humano es ambicioso, es cruel, es egoísta, es avaro. Entonces la humanidad piensa que el creador es igual. Resulta que no. El ser humano es limitado en la comprensión. Para el ser humano no es compatible que exista una inteligencia, un ser superior que lo diseñe todo y que lo controle todo y esté por encima del tiempo y del espacio y que tenga un poder abrumadoramente interminable y absoluto, porque el ser humano dice: si existe un ser tal, entonces yo estoy sometido. Resulta que no. El creador de los cielos y la tierra no está interesado en que sus creaciones, y específicamente, por ejemplo, el caso del ser humano, o los seres inteligentes superiores al ser humano, el creador no está interesado en que estemos sometidos a él. No. Él quiere que nos sujetemos voluntariamente, como cuando tú conoces a tu papá y a tu mamá y luego de un tiempo de relacionarte con ellos, tú llegas a conocerlos y llegas a amarlos y te identificas con tu papá y tu mamá y por eso lo honras y por eso le obedeces, por amor. Lo mismo pasa con tu pareja. Cuando nosotros nos relacionamos, varones y mujeres, llegamos a un punto de conocernos y de convivir completamente hasta que llegamos a identificarnos el uno con el otro con nuestra manera de pensar, nuestras opiniones, nuestros principios y valores, y llegamos a tomarnos afecto y llegamos a amarnos. El Creador eso es lo que quiere, que tú y yo convivamos con Él. Hay que entender que Él está por encima de la razón, pero no es alguien que esté en contra de la razón, sino que supera la razón. Las situaciones que van más allá del tiempo y del espacio no quiere decir que no existan, que no sean realidad. Hay muchas cosas que son realidad y el ser humano no las conoce completas, no las comprende completamente, y es perfectamente normal. Yo no tengo todas las respuestas del conocimiento universal, sería absurdo decir algo semejante. Entonces, también es verdad, por ejemplo, que tomando una figura, en un vaso yo puedo tener agua, ¿cierto? Entonces podría decir que ese vaso contiene toda el agua de la tierra, pero al mismo tiempo es imposible que toda el agua de la tierra quepa en un vaso. Simplemente el agua que tengo dentro del vaso representa toda el agua de la tierra. Entonces, cuando la Escritura dice, por ejemplo, que el ser humano fue creado a imagen del Todopoderoso, que la humanidad fue creada parecida al Todopoderoso, va mucho más allá de su forma física. Se refiere a su forma de pensar, a su forma de sentir, a su forma de diseñar, de crear, de amar. En eso, el ser humano es imagen y semejanza del Creador. En su capacidad de aprender rápidamente, en su inteligencia, en su capacidad de tomar decisiones, de diseñar proyectos. Pero decir que un hombre es como el Creador es totalmente absurdo. El único ser humano a través del cual la plenitud de la divinidad en cuanto a su carácter y forma de actuar
perfecta, se manifestó. Es el Mashiach. Cuando Yahshua dijo, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, Felipe, y aún no me has conocido. El que me conoce a mí, conoce al Padre. ¿Cómo me preguntas tú que te muestre al Padre, que te deje ver al Padre? Yahshua dijo, mi Padre y yo somos uno. Él es la manifestación en carácter, en obras, en dignidad de lo que es el Todopoderoso. Es la expresión de su voluntad, de su poder, de su amor hacia nosotros. Es la personificación, humanamente hablando, del carácter y los propósitos del Todopoderoso. Es parte de su propia alma. Es como cuando, hablando de un padre y un hijo, en términos humanos decimos, Juanito es la viva imagen de su papá, porque Juanito se comporta igual a como se comporta el papá, camina como camina su papá, habla como habla su papá, mueve los brazos como los mueve su papá, se sienta como se sienta su papá, se viste igual a su papá, su forma de mirar es igual a la de su papá, los gustos que tiene son iguales a los de su papá. Por lo tanto, entonces decimos, Juanito y su papá son idénticos, son uno solo, piensan igual, se mueven igual, les gustan las mismas cosas. Y físicamente tienen mucho parecido. Pero esto es solo una imagen, una representación. El Mashiach es la representación en forma humana del carácter y la personalidad del Todopoderoso. Por eso Yahshua dijo, mi Padre y yo somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Él se comporta como se comporta el Padre. El Ser Supremo, el Creador de los seres de la tierra, va mucho más allá de opiniones humanas, de conceptos, de teorías, y nada tiene que ver con las representaciones que el ser humano conoce. Por ejemplo, la mayoría de culturas en el mundo ofrecía sacrificios para quitar la ira de los llamados dioses, para tranquilizar a los dioses y evitar su ira. En ninguna parte de la escritura dice que el Creador de los cielos y la tierra pida sacrificios para calmar su ira. Ahora, en cuanto a la prohibición de tener imágenes o semejanzas para nosotros mismos, es algo que es muy importante que tengamos en cuenta. La divinidad es maravillosamente superior. Y el hecho de que el ser humano trate de explicar quién es el Altísimo o de representar al Altísimo de una forma u otra a través de una imagen física, en realidad es una falta de respeto. No debemos aferrarnos a conceptos e ideas, porque lo que nosotros pensamos no permanece para siempre. Y les pongo un ejemplo. Los conceptos o las ideas que el ser humano tenía hace 4000 años no son los mismos de ahora. Los conceptos y las ideas que se tenían hace 200 años atrás no son los mismos de ahora. La capacidad de aprendizaje y de conceptos en el ser humano va cambiando. Si una persona se aferra a una sola idea, a una sola opinión toda su vida, pues no aprende nada. El Ser Supremo va mucho más allá de mis opiniones. No es que el Creador no exista, no es que no sea real, no es que no sea verdadero, es que es tan superior, tan alto y tan
es mucho más que trascendente, va más allá de todo lo que yo puedo entender y no lo puedo encasillar en una imagen determinada. Por ejemplo, el ser humano pone condiciones y le dice a su prójimo: si tú no haces esto, si tú no haces aquello, yo no te voy a amar. El creador de los cielos y la tierra tiene sus normas, tiene sus leyes, tiene sus estatutos, pero el creador de los cielos y la tierra ama, y todo lo que hace lo hace basado en esa justicia, en esa capacidad de amar que tiene. Y Él es el que define todas las cosas. Por ejemplo, hay algo, esa fuerza que mantiene unido al universo, y no estoy hablando de la fuerza de gravedad, estoy hablando de algo mucho más allá de esa norma, de esa ley. Los científicos lo llaman materia oscura, que es algo que trasciende y va mucho más allá, es una energía que trasciende todo el entendimiento, no han podido comprender qué es, y es lo que hace que todas las otras normativas y leyes universales funcionen. Es una inteligencia superior que ellos no han podido definir. Entonces eso es el creador. El mandamiento dice que no nos postremos, que no nos sometamos a imágenes ni semejanzas que nosotros pensamos que es la divinidad. Quiere decir que no nos atrevamos a pensar que el ser divino o el creador lo podemos definir nosotros. Él no está. Hay una idea que dice la divinidad es un árbol, la divinidad es el sol, la divinidad son las estrellas, la divinidad es el hombre mismo, la divinidad es un río, la divinidad es un árbol. No. Eso se llama panteísmo, y el panteísmo que dice que la naturaleza o la creación misma es el ser divino está equivocada. Es una idea equivocada, porque si bien es cierto que el ser divino se da a conocer o se revela o se manifiesta por medio de lo que se puede ver, es absurdo decir una piedra es la divinidad, un río es la divinidad, el sol es la divinidad. No, el mandamiento dice: no harás para ti ningún tipo de imagen, ni de lo que está en los cielos, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra, ni en las aguas. No te postres a ellas, es decir, no sometas tus opiniones a lo que tú imaginas, a lo que tú piensas. Ve más allá, investiga, permite que el ser divino se manifieste, porque el creador sí quiere que tú lo conozcas y puede cambiar tu vida, pero no te atrevas a decir el ser divino es esto, el ser divino es aquello, porque no es posible. No es posible decir o definir al creador, porque Él es superior, Él supera todas las cosas. Yo puedo definir muchas cosas, pero no todo se puede definir con palabras. Si tú quieres conocer al creador, ve más allá de los conceptos, ve más allá de las opiniones, ve más allá de las ideas. Abre tu corazón y deja que Él se revele. Cuando tú puedas amar, cuando tú puedas perdonar, cuando tú puedas ser generoso, entonces estarás empezando a conocer al Creador, porque Él puede cambiar tu vida. No lo encierres, no lo limites. Él no es una imagen de piedra, Él no es una imagen de madera, Él no es lo que a mí me parece, yo pienso. No, Él va mucho más allá. Y si quiere que tú y yo lo conozcamos, ve más allá. El creador de los cielos y la tierra está dispuesto a que tú lo conozcas. No te postres, no te sometas, no te esclavices en un concepto o una idea acerca del creador. Porque los conceptos y las ideas acerca del creador son de origen humano.
y el ser humano está sujeto a errores. El ser divino puede ser conocido y quiere que los conozcamos y quiere que caminemos con él, pero nosotros tenemos que aprender a abrir nuestra mente. Así que si tú tienes dudas y tú no estás seguro de que el ser supremo o el ser divino sea real, porque tú dices, es que a mí no me cabe en la cabeza tal cosa, yo no puedo concebir tal idea, tal concepto. No te niegues a la emuná, no te niegues a la fe. Dale la oportunidad a tu alma de conocer la emuná, de conocer la fe. Permite que el Creador se manifieste a ti, porque Él puede cambiar tu vida. Si esta enseñanza te ha llegado al corazón, por favor, comparte con otros y acéptalo en tu vida. Dale la oportunidad al Creador de conocerlo. El ser humano no debe hacerse ningún tipo de imagen ni semejanza de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Y no te postres ante eso. No sometas tu voluntad a conceptos u opiniones acerca de la divinidad. Permite que el Creador se manifieste y que Él se dé a conocer. Ve más allá. No te niegues a la fe, pero no te encasilles en el concepto o el pensamiento del hombre acerca de la divinidad, porque el Creador es mucho más que eso, y Él está esperando que tú lo recibas en el corazón. No te niegues a la oportunidad de escudriñar las Sagradas Escrituras. Toma las Sagradas Escrituras, toma la Torá, toma el Brit Hadashah, pero no permitas que sea una opinión humana lo que te haga preconcebir una idea o un concepto del Creador. Cuando tú y yo abrimos la mente y el corazón para conocer al Creador, Él se manifiesta. No encasilles al Creador en una definición religiosa, porque la religión es un invento humano. Pero el Creador no tiene religión. El Creador tiene principios. El Creador tiene enseñanzas. El Creador tiene leyes. El Creador también tiene conceptos. Pero son trascendentes, son superiores, superan el tiempo, el espacio, la materia. Dale la oportunidad al Creador de conocerlo. Él quiere que tú lo conozcas. Deja que Él se manifieste y cambie tu vida, porque Él es real. Muchas bendiciones para ti. Por favor, comparte este tema con otras personas. Comparte esto con quien lo busca. Estudia las Sagradas Escrituras. Date la oportunidad de escudriñar las Escrituras y date cuenta que hay bendición en conocer al Creador. No niegues a tu alma la oportunidad de practicar la emuná, la confianza en Él. Háblale, Él es real, Él te escucha, Él te responde y quiere cambiar tu vida. Que Yahweh te bendiga. Shalom.